Emergen de la niebla cáustica. El cloro y el bromo se adhieren a sus pulmones como algo sacado de una pesadilla. Avanzan tambaleándose, gimiendo, con los uniformes medio derretidos y colgando en tiras, los rostros cubiertos de sangre. Cada paso parece que podría ser el último, pero siguen avanzando. Las fuerzas alemanas, fuertemente armadas y equipadas con equipo de protección, cadean horrorizadas. Nada podría haber sobrevivido al bombardeo que desataron. Y sin embargo, algo sí lo hizo. Su piel está quemada y moteada, sus lenguas están ampolladas y ennegrecidas en sus bocas. Todo lo que sale de sus gargantas burbujeantes son gritos aterradores y gorgoteantes. Cada vez que uno de ellos tose y escupe en su loca carrera hacia las fuerzas alemanas, que los superan en número, expulsan un pedazo necrótico de tejido pulmonar. Los alemanes empiezan a entrar en pánico. Es como un terror sacado de lo más profundo de su imaginación. Rompieron filas, algunos tiraron sus armas y corrieron para salvar sus malditas vidas, lejos de la nube, lejos de esos monstruos resucitados. Los futuros historiadores llamarán a este horrible incidente el ataque de los hombres muertos. El bombardeo de gas venenoso por parte de las fuerzas alemanas sobre la fortaleza rusa o soviética en el noreste de Polonia ya había dejado prácticamente muertos a estos hombres. Sus órganos se derritieron desde adentro y sus armas quedaron inutilizadas. Pero la voluntad de hierro de un soldado suele ser lo último en corroerse. Los alemanes se reagruparán e intentarán aplastar las defensas de esta fortaleza, pero el mundo recordará para siempre cuando un puñado de cadáveres andantes aterrorizó a uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Y esta ni siquiera fue la batalla más brutal de la historia. La batalla de Cannas. 216 a.C. No es una pelea, no más de lo que se puede decir que el cerdo pelea contra el carnicero. La infantería romana está tan apretada que no hay espacio para blandir una espada, ni siquiera para mover los brazos. Hombro con hombro, escudo con escudo, la línea colapsa en una sola masa aplastante de hombres. No puedes ver más allá de los pocos rostros pegados a tu alrededor, pero lo sientes, el lento y constante empuje mientras la formación se comprime más en el caos. La presión aumenta sobre tu armadura y tus huesos, sacando el aire de tus pulmones. Y peor aún, puedes escuchar algo a lo lejos. Gritos, el sonido de carne siendo cortada. Es imposible. Superaban en gran número al enemigo, 80.000 soldados romanos, la fuerza más grande que la República haya reunido jamás. ¿Cómo se revirtió la situación de forma tan brutal? Por supuesto, sería obra de uno de los más grandes enemigos de Roma, Aníbal de Cartago. Cuando los generales romanos escucharon que Aníbal había tomado el almacén de grano romano de Cannas, les pareció la mejor oportunidad para aplastar a este advenedizo. Podrían acabar con la amenaza de los cartagineses para siempre. Pocos sabían ellos que esto es exactamente lo que Aníbal esperaba. Incluso con sus apenas 50.000 hombres, parece que el destino está de su lado. Un brutal viento libetio atraviesa el campo, levantando una tormenta de polvo asfixiante que recorre el campo de batalla. Aníbal ha planeado esto. Coloca a su ejército al norte, obligando a los romanos a mirar hacia el sur, directamente contra el viento. Los romanos están enfocados en su superioridad numérica, así que no se dan cuenta de que Aníbal ya ha manipulado el terreno a su favor. Ha encerrado a las fuerzas romanas en un valle estrecho, bordeado por un río que hace imposible una fácil escapatoria. Mientras las fuerzas romanas avanzan, Aníbal aprovecha la flexibilidad de sus tropas, formando su línea en una amplia media luna. Flanquea a las fuerzas romanas por la izquierda y la derecha, pero aún así, los romanos no se dan cuenta de lo que está pasando. Siguen avanzando, quizás esperando romper las filas de Aníbal con la gran cantidad de tropas que tienen a su disposición. Nadie se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde de que los dos extremos de la formación en media luna de Aníbal empiezan a cerrarse alrededor de las fuerzas romanas, convirtiéndola en un círculo. Los 80.000 soldados romanos están atrapados dentro. La mayor ventaja del ejército, su tamaño, se ha convertido en su mayor debilidad. Mientras los soldados de Aníbal avanzan, los soldados se amontonan unos sobre otros, aplastándose, asfixiándose, sin dejar ninguna vía de escape, y entonces comienza la verdadera masacre. Las fuerzas de Aníbal empuñan su falcata, brutales espadas curvas, perfectas para un golpe descendente y pesado, y hacen estragos con su falcata. Mientras las fuerzas romanas gritan y luchan bajo su propio peso, los hombres de Aníbal cortan y desgarran. Los cuellos son desgarrados, las extremidades cortadas. Los filos afilados de las espadas desgarran armaduras, piel, carne y hueso. Los vientos azotadores pronto apestan a la sangre que cae al suelo en grandes chorros tibios, mientras las filas exteriores de los romanos son reducidos a pilas de carne destazada. En las horas que siguen, caen más romanos que en cualquier otro momento de la orgullosa historia de la República.
El 20% de los hombres de combate romanos entre 18 y 50 años murieron en Canas, aniquilados bajo las implacables espadas de los hombres de Aníbal. Aníbal solo perdió 6.000 hombres. De las tropas romanas, solo 14.000 lograron escapar de la masacre impensable. Otros 10.000 fueron capturados y hechos prisioneros. El resto yacía hecho pedazos en Canas, apenas reconocibles como lo que alguna vez fueron seres humanos. Fue un incidente que sacudió a la República Romana hasta lo más profundo de su ser. Si Aníbal hubiera aprovechado este impulso para lanzar un ataque inmediato a la capital, quizá habría logrado su sueño de borrar a Roma tal como la conocemos del mapa. Fue solo su inacción y la decisión de la República de enfrentarse de manera más cautelosa con el cartaginés en el futuro, lo que evitó que enfrentaran una ruina total. Pero aunque este no fuera el punto decisivo que le dio a Aníbal una racha eterna de victorias, le permitió dejar su sangrienta huella en la historia. Él fue el arquitecto de uno de los mayores actos de carnicería en el campo de batalla jamás presenciados por ojos humanos. Las batallas del mundo antiguo eran horribles y viscerales, pero la invención de armas modernas llevó la brutal letalidad de la guerra a un nivel completamente nuevo. La batalla de Verdún, 21 de febrero de 1916, durante 10 horas seguidas, el infierno cae del cielo. 808 cañones de artillería pesada alemana disparan proyectil tras proyectil, millones de ellos golpeando el paisaje y diezmando a cualquiera que tuviera la mala suerte de quedar al descubierto. El retumbar incesante de las ametralladoras de largo alcance se puede escuchar por toda la campiña francesa, a casi 100 millas de distancia. Al mediodía, el fuego se detiene, pero solo el tiempo suficiente para adormecer al enemigo y darle una falsa sensación de seguridad. Cualquier soldado francés que haya sobrevivido a la masacre de la mañana está a punto de llevarse una desagradable sorpresa. Cuando revelan sus posiciones, son rápidamente eliminados por tropas de asalto alemanas que esperan a lo largo de las orillas del río cercano. Sus órdenes son simples: desangrar a Francia. Lo peor de todo es que, después de toda la sangre derramada, este sigue siendo solo el primer día del enfrentamiento más largo y brutal de la Primera Guerra Mundial, la Batalla de Verdún. Sin embargo, el ejército alemán tiene un nombre diferente para su ofensiva: Operación Juicio. Verdún es una ciudad a orillas del río Mosa y el sitio de una imponente fortaleza llamada Fuerte Douaumont, que formaba parte de un enorme anillo defensivo de fuertes de concreto. La ciudad fortificada ha mantenido a Francia a salvo de invasores durante cientos de años. Por eso precisamente los alemanes la han elegido como su objetivo. La lógica es que los franceses nunca aceptarían entregar la ciudad y la defenderán hasta el último hombre. Tomar el territorio en sí es incidental. El verdadero propósito es desperdiciar los recursos franceses, alargar el conflicto tanto como sea posible y masacrar a tantos soldados enemigos como puedan. Esa misión resultará terriblemente fácil. Verdún está ubicado cerca de una vía ferroviaria alemana. Mientras tanto, las líneas de suministro y las comunicaciones francesas son débiles. La ubicación del fuerte sobre el río les da a las tropas alemanas no uno, sino 3 ángulos desde los cuales atacar. Las renovaciones del fuerte se completaron en la década de 1880, agregando refuerzos de acero y concreto a las paredes del fuerte para hacerlo más resistente a la artillería. Pero eso fue hace ya 30 años. Es un nuevo siglo aterrador, donde la nueva tecnología hace posible la muerte masiva a una escala que nunca antes se había imaginado. En los intervalos entre los bombardeos de artillería, aviones de observación sobrevuelan en círculos buscando sobrevivientes. Las tropas de infantería atacan no solo con rifles y granadas de mano, sino también con algo nuevo: lanzallamas. Durante los últimos 2 años, los combatientes de todos los bandos se han acostumbrado al ritmo de esta guerra. Agonizantemente lenta, librada por desgaste tanto como por armas. Pero Verdún es diferente. Gracias a la fuerza de su ofensiva despiadadamente eficaz, los alemanes ya han avanzado 3 millas y capturado el bosque cercano de Bois de Cours. 2 batallones franceses lograron contenerlos durante 2 días, pero el agotamiento de los suministros los obligó a retirarse. Para el 25 de febrero, el fuerte Douaumont ha caído en manos de los alemanes. Desesperado por defender Verdún a toda costa, el comandante en jefe de Francia, el mariscal Joseph Joffre, pone a Philippe Pétain a cargo de la defensa de la ciudad. Pétain no pierde tiempo y toma el mando personal de las unidades de artillería, reorganizando los cañones pesados para que, mientras más avancen los alemanes, más se expongan al ataque. Pero ahora hay otro problema. A finales de febrero, la primavera se acerca, convirtiendo la tierra dura en un pantano.
Tormentas de nieve repentinas, seguidas de deshielo y aumento de temperatura, han dejado a los soldados de ambos bandos empapados y congelados. Pero el lodo espeso tiene el beneficio de detener el avance alemán por unos días, dándole a Francia la oportunidad de restablecer las líneas de suministro. Se traen hasta 12.000 camiones de suministros desde la cercana Bar-le-Duc, por una carretera que después de la guerra recibirá el apodo local de la Vía Sagrada. Estos camiones están en rotación constante y bajo amenaza constante de la artillería alemana. Si un camión es atacado, se abandona de inmediato. No hay tiempo para detenerse a repararlo con el enemigo acercándose. Pero la cadena funciona como un reloj suizo. Se estima que uno llega al campo de batalla cada 14 segundos en el punto más álgido del conflicto. Bajo el liderazgo de Pétain, el ejército francés logra mantenerse firme y mantener a los alemanes fuera de Verdún, aunque estos aún logran avanzar poco a poco, reclamando secciones del bosque. Aunque los franceses aún no se han recuperado completamente después del brutal primer día de bombardeo, con nuevas tropas y suministros comienzan a lanzar sus propias ofensivas limitadas. Los alemanes se ven obligados a extender sus líneas en un intento de eliminar por completo la artillería francesa. Marzo y abril se convierten en un sangriento ir y venir de bombardeos de artillería, convirtiendo los densos bosques en páramos fangosos llenos de cadáveres y casquillos usados. A pesar de las muertes, no se logran avances importantes. Un pueblo Vaux es capturado y recapturado 16 veces a lo largo del conflicto. Alemania sigue desgastando a Francia, pero el avance ahora es dolorosamente lento. Francia sigue manteniendo una posición clave, una colina acertadamente llamada Le Morte el hombre muerto. Y a medida que la batalla se prolonga, otra amenaza se hace presente para ambos bandos, la intemperie. La lluvia de primavera llena las trincheras de lodo y agua, infestadas de ratas y la suciedad de cientos de hombres viviendo y muriendo en estrecha proximidad. Incluso aquellos que logran sobrevivir a la artillería, las granadas y los lanzallamas sucumben a las infecciones. El pie de trinchera es endémico. Esta condición horrible hace que los pies se hinchen dolorosamente y es el resultado de estar de pie en agua hasta los tobillos durante largos periodos de tiempo. El clima empieza a mejorar en mayo y el ritmo de la batalla vuelve a intensificarse. Los alemanes toman Le Mort-Homme, luego los franceses entregan el fuerte de Vaux. En junio los alemanes avanzan sobre dos fuertes clave más, Souville y Taven. Estos avances se logran con la ayuda de otra nueva y aterradora arma. En la noche del 22 de junio se disparan 116.000 proyectiles marcados con cruces verdes contra las posiciones de artillería francesas. Cuando los proyectiles hacen contacto, no explotan. En cambio, llenan el aire con un compuesto llamado difosgeno, tan tóxico que incluso podía destruir los filtros de las máscaras antigás de los soldados franceses. Esa noche, más de 1.600 hombres mueren asfixiados y a la mañana siguiente, Alemania logra superar completamente las defensas francesas y acercarse a menos de 5 kilómetros de la ciudadela de Verdún. El 1 de julio comienza la batalla del Somme, lo que significa que tropas y equipo de ambos bandos son redirigidos a través del país para participar en este nuevo conflicto. Pero eso no impidió que los alemanes intentaran tomar Verdún. Tenían una misión aquí, desgastar hasta el último soldado francés hasta que no quedara nadie para defender la posición y que el pueblo de Francia suplicara a su gobierno que se rindiera. Pero al intentarlo, solo desperdiciaron más y más de sus propios recursos y sufrieron bajas cada vez peores. Para el 9 de julio ni siquiera los proyectiles de gas eran efectivos. Los franceses habían desarrollado nuevas máscaras con filtros que estaban diseñados específicamente para el difosgeno. El agotador ir y venir continúa como en la primavera, con enormes pérdidas en ambos bandos, pero sin que se gane territorio significativo. La situación comienza a cambiar cuando Pétain es ascendido, dejando al general Roberto Ney para ocupar su antiguo puesto. Ney tiene una nueva y audaz estrategia, el fuego de barrera progresivo. Los artilleros disparan una cortina de proyectiles que atraviesan al enemigo y abren paso para que la infantería avance. Con esta técnica, Francia logra recuperar el fuerte Douaumont en octubre. Luego, en noviembre, lanzan un fuerte bombardeo sobre el fuerte Vaux que dura toda una semana. Hay una pausa en la batalla. Luego, en diciembre, Nivelle lanza la segunda ofensiva. Las tropas francesas llegan a la línea del frente y después de 10 meses agonizantes, la batalla finalmente llega a su fin el 18 de diciembre de 1916. Se estima que 337.000 soldados alemanes y 377.000 soldados franceses murieron en lo que será recordado como una de las batallas más sangrientas de la Gran Guerra. Pero estar en ese campo de batalla de pesadilla aún sería preferible a lo que viene después. La batalla del embalse de Chosin. La mano del marín tiembla mientras saca su cuchillo de combate e intenta cortar la tela empapada de sangre y congelada de su compañero.
Está sudando por el esfuerzo, pero el sudor ya se ha convertido en dolorosos cristales de hielo contra su piel. La temperatura está por debajo de los 30 grados bajo cero. Es principios de diciembre de 1950, en lo más profundo de la región más montañosa de Corea. Le tiemblan las manos. El amigo del marín gime como un animal herido cuando le quita la tela rasgada, despegándola de su piel. La herida de bala que hay debajo de hace 3 días es repugnante, negra con señales de congelación pero hinchada y goteando pus gangrenoso y cáustico. Está perdido pero no hay alivio. Toda la morfina que podría haber aliviado su final está congelada en sus jeringas. Están superados en número en este paso helado, 4-1, 30,000 soldados de la ONU y marines del Cuerpo X de Estados Unidos, contra 120,000 tropas chinas, rodeándolos por todos lados en el infierno helado que llaman el embalse de Chosin. Ellos son lo que queda, retirándose después de que una repentina oleada de soldados comunistas chinos invadió la península de Corea y aplastó a la vanguardia estadounidense en un letal ataque sorpresa. Las tropas que escapan aquí algún día serán conocidas como los pocos de Chosin, pero los que realmente sobrevivan estos brutales 17 días serán aún menos. Los vientos azotadores que llevan ráfagas de nieve y aguanieve reducen la visibilidad a casi nada frente a ellos, haciendo que la evacuación aérea sea difícil. Sus cuchillos de combate y las culatas de sus rifles serán invaluables ahora, ya que el frío es tan intenso en este punto que hace que sus armas de fuego sean inoperables. Son como los soldados de antaño. Si quieren sobrevivir a esto, será gracias a su fuerza, furia y voluntad de vivir, incluso si eso significa destrozar a un enemigo con las manos desnudas. Están avanzando hacia el sureste, ignorando la agonía del frío y el peso aplastante de su equipo. Normalmente estás en mayor peligro cuando eres un blanco fácil a la intemperie. No aquí. Las cosas toman un giro verdaderamente aterrador cuando las fuerzas de la ONU y los soldados y civiles de la República de Corea que viajan con ellos son obligados a pasar por la ruta más estrecha a través de las montañas hacia el punto de evacuación. La ruta de escape sube por las alturas entre Kotori y Chinhomni, un punto de estrangulamiento tallado en hielo y roca. Los soldados chinos se están acercando por todos lados y en algunos lugares el sendero de grava bajo sus pies es tan angosto que solo permite caminar en fila india. Avanzan lentamente por 70 millas de horror en ese camino de montaña sin pavimentar. A los que sucumben a sus heridas simplemente hay que dejarlos atrás. Los dedos de los pies congelados se caen dentro de las botas y suenan. Cuando grupos de tropas enemigas atacan, las filas se rompen y la lucha se divide en brutales combates 1 a 1. Las bayonetas atraviesan la piel y la carne. Los gritos resuenan solo para ahogarse entre la sangre en la garganta. Palas tácticas y piedras destrozan cráneos. A veces, en medio de la pelea, los combatientes se tropiezan juntos y ruedan hacia la muerte en los riscos de abajo, donde nunca serán recuperados. El fuego enemigo resuena por encima, los estallidos secos de los rifles. De vez en cuando, alguna cabeza de la coalición de la ONU se va hacia atrás de golpe. Los soldados alcanzados por los francotiradores caen al suelo con un arco de sangre y sesos saliendo de sus cráneos perforados. Sus últimos pensamientos ya se congelan y quedan medio sepultados en la nieve para cuando tocan el suelo. No hay tiempo para llorar, no hay tiempo para enterrar. Sigue avanzando o únete a ellos. En la implacable ladera de las montañas coreanas, los soldados chinos con piel como porcelana quebradiza quedaron congelados contra la pared rocosa. Más de estos soldados mueren por los estragos del frío brutal que por cualquier cosa que realmente suceda en combate. En la prisa de sus superiores por desplegarlos, no les dieron el equipo adecuado para el invierno. El frío los castiga aún más que a sus enemigos estadounidenses y europeos en las laderas congeladas. Algo de alivio del bloqueo llega cuando los cazabombarderos de la infantería de marina, provenientes del apoyo naval, se adelantan y desatan fuego infernal sobre las fuerzas chinas atrincheradas. Gritos y explosiones, ese olor metálico a sangre y carne quemada y el humo elevándose en grandes columnas hacia el cielo. Ningún pintor medieval que intentara plasmar su visión del infierno podría imaginar algo tan horrible. Fuego y hielo como uno solo. Partes de cuerpos esparcidas, los gemidos de los moribundos apenas compitiendo con el rugido del viento interminable. Llorarías si tus lágrimas no estuvieran ya congeladas en tus mejillas agrietadas y manchadas de sangre. Los hombres luchan valientemente, pero la naturaleza no hace excepciones ante la valentía. Durante la brutal retirada, la primera división de infantería de marina pierde casi 4.400 hombres en combate y 7.300 por el frío. Ambos bandos están muriendo de hambre debido a suministros de comida inadecuados y, a menudo, a la incapacidad de cargar con la poca comida que realmente tienen. Los músculos se llenan de ácido mientras la marcha continúa. No puedes dormir, no puedes descansar. Si te detienes, te congelarás como todos los demás.
El apoyo de artillería de las divisiones al otro lado del bloqueo hace que avanzar sea más fácil, aunque los sonidos interminables de explosiones y gritos que resuenan en los oídos de los combatientes se sienten como una herida en el alma. Y por cada soldado enemigo que apuñalan, hacen explotar o matan a tiros, parece que legiones enteras simplemente llegan para ocupar su lugar. Un cambio así en la suerte de Estados Unidos en la Guerra de Corea parecía casi inimaginable apenas unas semanas antes. Después de huir a través del hielo hasta el perímetro interior, un grupo de rescate voluntario regresó de inmediato al centro del conflicto para salvar a 84 heridos que habían quedado atrás. Finalmente, los pocos elegidos que sobrevivieron lograron escapar de los horrores del paso y del bloqueo. Si esto no se hubiera hecho, seguramente docenas más se habrían sumado al número de muertos. Pero por más inimaginablemente brutales que fueran los horrores de la batalla del embalse de Chosin, aún parece una guerra de caballeros comparada con la pesadilla absoluta que estaba por venir. La batalla de Stalingrado. Para los ciudadanos de Stalingrado, los últimos meses han sido nada menos que un infierno en la tierra. En lo que solían ser las calles de su ciudad, destrozadas por las orugas de los tanques y los explosivos de la Luftwaffe, se agachan para esquivar el fuego implacable de los francotiradores que han destrozado cráneos y esparcido sesos sobre el concreto cercano. Han estado a 40 grados bajo cero estos últimos días, pero apenas pueden sentir el dolor de su piel congelada o de sus extremidades entumecidas. Mientras los escuadrones de soldados se destrozan entre sí en las calles, ellos se agachan al doblar las esquinas, se esconden en las sombras y forman grupos de búsqueda para encontrar cualquier cosa que se parezca a comida. Cavan en la tierra congelada buscando gusanos, hierven y comen cuero viejo. Algunos incluso recurren a alimentarse de la carne de los muertos cuando la alternativa es eso o la muerte. Pero los cadáveres demacrados en la calle muestran que muchos no tomaron esa misma decisión. Los sobrevivientes, mientras puedan mantener ese título, están enfermos y aterrados. Las ratas mordisquean a los muertos en las calles, su cabello está infestado de piojos y el aire, incluso en estas temperaturas heladas, está cargado de humo y de moscas zumbando. La disentería, el tifus, la difteria, la tuberculosis y la neumonía se propagan sin control, sin suministros médicos para tratarlas. Una población civil de 400,000 se reducirá a entre 10 y 60,000 cuando terminen los horrores. Pero muchos de los sobrevivientes no estarán contentos de haber salido con vida ante el hambre y la esclavitud que les esperan. Los nazis están ansiosos por masacrarlos y deportarlos cuando los ven, y el régimen soviético se niega a ayudarlos a escapar. Si terminan en las garras de cualquiera de los dos ejércitos, serán obligados a realizar trabajos forzados para el esfuerzo de guerra. En las ruinas de una manzana cercana, un grupo de soldados soviéticos, curtidos y movidos ahora por poco más que odio y justa venganza, ocupa el cuarto piso. Un grupo de soldados de la Wehrmacht ocupa el tercer piso debajo de ellos. Los alemanes apuntan sus rifles hacia arriba, los rusos hacia abajo, y se disparan entre sí a través del piso y el techo, cada uno gritando de rabia. Las balas destrozan cuerpos, los hombres caen y sangran. Cuando los cargadores vacíos solo producen clics inútiles, los combatientes sacan sus cuchillos de combate y corren a enfrentarse, acuchillándose con desenfreno. Es lo más oscuro de la guerra urbana. Esto está ocurriendo en más de 20 edificios al mismo tiempo. Mientras tanto, en las calles, los cuerpos son aplastados bajo las orugas de los tanques. Las extremidades son arrancadas por las granadas. Francotiradores y ametralladores disparan contra las multitudes con total impunidad. Los soldados de ambos bandos apilan los cadáveres que cubren las calles como si fueran sacos de arena para obtener algo de protección contra las balas. Estos cuerpos han dejado de ser hermanos de armas, camaradas o civiles. Ahora todo es solo carne podrida. Durante 6 meses, 2 semanas y 2 días inimaginablemente brutales, el curso de la Segunda Guerra Mundial cambiará para siempre en contra de la Alemania nazi, pero cobrará la vida de entre 1 y 3 millones de personas en el proceso. La mayoría de los historiadores y expertos militares la consideran la batalla más grande y costosa de toda la historia de la humanidad. Todo comenzó el 17 de julio de 1942 con un objetivo exigido personalmente por Adolf Hitler. Stalingrado, la principal ciudad industrial rusa a orillas del río Volga, debía ser capturada por las fuerzas alemanas. No solo tomar la ciudad le daría a Alemania acceso directo a los campos petroleros del Cáucaso y les permitiría eliminar al Ejército Rojo, también tenía un objetivo secundario de propaganda. Si lograban tomar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin, humillarían al pueblo ruso y devastarían la moral del Ejército Rojo. Stalin lo sabía y ordenó a sus generales defender la ciudad sin importar el costo. Todo el poderío de los ejércitos alemán y ruso convergía en una sola ciudad para luchar hasta las últimas consecuencias. Los dos líderes detrás de ellos castigaban la retirada o la rendición con la muerte.
Es una receta para el baño de sangre más horrible de la historia. Antes del asalto terrestre viene la Luftwaffe, cubriendo los cielos sobre Stalingrado y lanzando más de 1000 toneladas de explosivos sobre la ciudad en el transcurso de una sola semana. Los edificios se derrumban, el humo se eleva y los civiles gritan, ennegrecidos por el hollín, muchos gravemente quemados y sin extremidades o cargando los cadáveres carbonizados de sus seres queridos, salen a las calles. Apuntaron a los centros neurálgicos militares, económicos e industriales de la ciudad, volando bajo gracias a las pobres defensas aéreas, con la esperanza de debilitarla para la conquista que vendría por tierra. En los meses siguientes llegaron los tanques y pronto las tropas terrestres, irrumpiendo en la ciudad con el estilo rápido y despiadado de la Blitzkrieg alemana a principios de septiembre. Tomando las orillas del Volga en octubre, las fuerzas del Eje penetraron profundamente en la ciudad, causando caos y horror a su paso. Cuando los soviéticos contraatacaron, las batallas se desataron en todos los frentes. Las escuadras intercambiaban disparos en las calles o se enfrentaban en brutales combates cuerpo a cuerpo en los edificios en ruinas de la ciudad. Durante las noches frías y terribles, destacamentos sigilosos de soldados soviéticos se dedicaban a la carnicería. Abandonan sus puestos avanzados con cuchillos, cuchillas, martillos y hachas, cazando como manadas de chacales a las tropas alemanas que deambulan por calles desconocidas, cansadas, hambrientas y asustadas. Cuando encuentran a estos rezagados, lo máximo que alguien escucha es un grito seco y ahogado, antes de que los soldados caigan sobre ellos y los despedacen en las calles. No hay balas desperdiciadas, ni disparos que resuenen y puedan atraer a alemanes solidarios. No es limpio, pero sí silencioso y despiadadamente eficiente. Arrastran los cuerpos fuera de las calles si todavía están lo suficientemente enteros como para ser arrastrados. Para febrero de 1943, la lucha ha terminado. Las fuerzas del Eje han sido repelidas y el Ejército Rojo se ha galvanizado para continuar su marcha implacable hacia territorio alemán. Ahí, ellos se desquitarán con sus propias atrocidades implacables contra la población alemana, pero ninguna realmente se compara con los horrores de Stalingrado. La ciudad es apocalíptica tras la batalla, los edificios completamente arrasados, con millones de muertos y millones más mutilados, traumatizados y de luto. La sangre derramada por sí sola podría ahogar a miles. Stalingrado demostró que la guerra extrema convierte a hombres comunes en monstruos. Pero una civilización antigua no esperó a la guerra. Los moldearon desde el nacimiento. Para ver la aterradora realidad de cómo sería tu vida como soldado espartano, haz clic en este video aquí mismo.